Bueno, pues vamos a ir arrancando. Muy buenos días a todos y bienvenidos a esta sesión en la que vamos a tratar hoy temas de optimización de la producción en alimentación y bebidas. Mi nombre es Íñigo, del Departamento de Marketing de Ibernova, y hoy vamos a estar acompañados de Alfredo Nasello, consultor de innovación en Ibernova también. Buenos días, Alfredo. Buenos días, Íñigo, que tenía el micrófono muteado. Vale, pues antes de comenzar con la sesión, comentar una serie de apuntes como siempre hacemos. Como podéis ver, la webinar está siendo grabada y se os compartirá la grabación de la misma en los próximos días en cuanto esté preparada la grabación. También, como podéis ver, tenéis los micrófonos y las cámaras capadas, pero el chat está abierto en todo momento, así que sentiros libres de poder realizar cualquier pregunta, consulta que queráis hacer o lo que sea. Y al final de la sesión dedicaremos un ratillo a atender pues, las dudas o cualquier consulta que os haya podido surgir. Así que bueno, podemos ir entrando en materia. Alfredo, cuando quieras, te cedo la palabra. Muchas gracias. Muchas gracias, Íñigo. Sí, a ver, tenemos poco tiempo, mucho por contaros. Al final creo que dejamos una idea de por dónde íbamos a ir en la propia convocatoria, ¿no? Ya estábamos hablando de desafíos, de problemáticas de vuestro sector. Bueno, ¿y cómo lo vemos nosotros, ¿no? Quienes estamos ya hace mucho tiempo en este tema. Hemos visto problemas, hemos visto dónde hay que mejorar, dónde le importa, ¿no? al sector poder meter el dedo para obtener resultados, para garantizar resultados, que también es importante. Entonces, si nos metemos en tema, vamos ya a la presentación y a contaros lo que nosotros creemos que es un punto, que puede ser un punto de inflexión en este sector. Primero, vamos a hablar de nosotros, vamos a ir al contexto, tenemos que hablar de nosotros para explicaros por qué estamos presentando esto, por qué creemos que esta es la forma. Y al final daremos un ciclo completo, el ciclo desde desafíos, qué beneficios traemos, cómo realmente se puede lograr, cómo interactuar con vuestros sistemas actuales, que también es importante. Hablaremos de algún ejemplo y bueno, y al final terminaremos con vuestras dudas, que siempre son muy interesantes. Como decía, nosotros probablemente nos conozcáis, en este momento somos Ibernova, tenemos un pasado muy extenso. Como podéis ver aquí, empezamos como Ibermática ya hace casi 30 años. Hemos ido pasando por o adquiriendo y creando nuevas empresas. Al final, hoy por hoy tenemos un ecosistema muy, muy interesante de software que nos hacen conocer todo este mercado. Estamos muy centrado en lo que el mercado otorga, en lo que el mercado necesita, y eso creo que es para nosotros un punto importante, un punto de saber a dónde tenemos que ir. Al final, tenemos lo que nosotros en lo que hemos creado en algún momento como nuestro infinito. Sabemos que por un lado tenemos todos los sistemas estándar de gestión, vuestro RP, donde tenéis ahí órdenes de fabricación, donde tenéis las compras, donde tenéis los productos. También sabemos que muchos de vosotros estáis controlando lo que pasa en planta para poder controlar esa trazabilidad, esa calidad, ese control de la producción que es tan importante para vosotros. Y en el medio siempre tenemos este pequeño hueco, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Este agujero negro que es la planificación y que suele estar desconectado del RP y de lo que pasa en planta. ¿Y por qué suele estar desconectado? Porque los RP no dan la información necesaria como para poder generar esa planificación realista de lo que tenemos que hacer. Y es aquí donde vamos a interactuar hoy, donde vamos a actuar, donde vamos a poner la lupa. ¿Cómo podemos hacerlo mejor y la importancia que tiene este proceso o esta tarea en vuestro proceso de fabricación? Como decía, ¿no? Llevamos muchos años en esto, tenemos muchos clientes del sector, aquí algunos ejemplos, y entonces cuando estamos hablando con ellos, les preguntamos, ¿qué es lo que necesitáis? Bueno, y aquí es donde empezamos a hablar, ¿no? Hablamos de estacionalidad, hablamos de cambios permanentes en lo que piden los clientes, hablamos de cambios incluso en esa, llamemos la receta de fabricación, ¿no? Si íbamos a los momentos álgidos
de la mini inflación que hemos tenido hace un par de años atrás, como el cambio en los envases, producir la misma, en un paquete similar en menor cantidad o cambiar algún elemento de esa receta para poder mantener precios. Al final, esos cambios que están permanentemente dando vueltas, pero siempre está trabajando en un lote óptimo, ¿no? Porque lo que tenemos que tener muy claro es el coste. ¿Cuánto cuesta ese KU? ¿Cuánto le podemos incluso ahorrar si lo hacemos mejor? Siempre estamos hablando además de temas de reducción del working process, estamos hablando de tener varias líneas y cada una con sus características de velocidad, de qué productos puedo fabricar en cada una de ellas, de incluso, no sé, de tener en cuenta alérgenos para evitar problemas donde en muchos de vuestros casos también el acondicionado es el que limita un poco la producción. ¿Eh? Estamos hablando, también tenemos que hablar de caducidades, qué productos tengo que ir consumiendo antes, qué lotes de compra tengo que consumir antes para que no se caduquen, qué tengo que fabricar para no tener desperdicio. Pero además, con porque bueno, si solo fuese la fabricación, ya tendríamos un problema, pero sabemos que además de todo eso tenemos restricciones. Tenemos la gente con los operarios con los que contamos para poder trabajar. Sabemos que contamos con limitantes, un depósito, un utilillaje, una boquilla, bueno, con todo eso que limitan nuestro proceso y que no nos permiten fabricar con esa flexibilidad que tanto nos gustaría. Pero bueno, ¿qué es lo que es, no? Al final también tenemos qué producto puedo poner después de otro, cómo lo puedo variar, cada cuánto tengo que meter limpieza si cambio de producto, y siempre intentando minimizar, ¿no? Minimizar una limpieza, minimizar un tiempo de cambio, minimizar un cambio de formato, porque lo que queremos es que nuestra línea esté fabricando lo más posible en el tiempo que tengo para poder hacerlo. Y eso además le tenemos que sumar la complejidad de la fabricación mixta. Tengo que fabricar contra stock, especialmente en épocas de campaña, pero también tengo que poder suplir la demanda. Entonces tengo que tener esa flexibilidad para poder intercalar pedidos a mi fabricación contra stock. Y además, bueno, lo que ya sabéis, tema de coberturas, cuánto tiempo puedo tener estos productos en mis almacenes, qué criterio utilizo para el stock. Bueno, todo esto es la complejidad de vuestro sector y seguramente me estoy olvidando muchas que luego me contaréis. Pero al final estas entiendo, o por lo menos son las más importantes que nos cuentan nuestros clientes. Y todo esto lo tengo que hacer teniendo en cuenta además, como decía recién, el tema de minimizar los desperdicios, de tener muy controlados los costes operativos. Porque claro, si no me importase cuánto tiro, cuánto cambio, si no me importase cuánto limpio, si no me importase la cantidad de gente que tengo para poder trabajar, bueno, la verdad que trabajaríamos mucho más fácil. Pero lo que tenemos que tener aquí es, lo decía hace un rato, mantener los costes lo más controlados posibles, porque puede ser nuestra diferencia entre que el cliente nos compre o compre a la competencia. Y por eso lo que nos importa es mejorar esa eficiencia productiva. Me importa también ser muy ágil para darle al cliente lo que necesita. Me interesa también, obviamente, cumplir normativas, ganar esa confianza en el cliente de que lo estoy haciendo bien y que no va a haber ningún problema. Al final, todo esto hace que esté muy bien el mercado. ¿Y cómo hago todo esto? Yo creo que la mejor forma de hacerlo hoy por hoy es tomar decisiones lógicas y racionales, dejar de tomar decisiones basadas en lo que a una persona le pueda parecer, sino empezar a basarnos en lo que dicen los datos, en cuánto tiempo me lleva cada proceso, en cuánta gente necesito, tratar de profesionalizar lo máximo posible esta tarea, también para ganar en agilidad. Al final, estamos hablando de cómo hago mejor esta secuencia de fabricación y cómo abordo los puntos más importantes. Entonces, y volvimos a hacer el otro ejercicio con nuestros clientes. Recién decía, ¿cómo lo hacéis? Bueno, y ahora, ¿qué es lo que te duele? Y nuestros clientes nos decían, mira, a mí me duele porque de gerencia me dicen que tengo que ser
cada día más eficiente. Bueno, no solamente de gerencia, digamos, ya todos sabemos que hay que ser cada día más eficiente. Pero también me piden desde servicio al cliente poder fiabilizar las entregas. El comercial tiene que poder decir cuándo voy a entregar un pedido, cuándo lo recibe. Y la logística me significa tener también esa fecha fiable para poder organizarse mejor y para poder organizar rutas. Y también necesito minimizar desperdicios, porque es otra forma también de ser más eficiente. Y yo a veces me pregunto, ¿y cómo hago todo esto sin simular y comparar escenarios? Porque cada vez que hago un cambio en mi planificación, algo estoy dejando de cumplir. Puedo, para cumplir más con mi servicio al cliente, con esos pedidos que me están llegando, seguramente estoy bajando esa eficiencia. Si por el contrario quiero ser lo más proactivo hacia costes, habrá clientes a los que no les voy a cumplir. ¿Y qué pasa con las caducidades? ¿Y qué pasa con las necesidades de gente? ¿Y qué pasa con los stocks? ¿Qué pasa con las compras? Si tengo que comprar envases, ¿cuánto tiempo antes tengo que comprar? Bueno, todo esto está en poder simular esos escenarios y poder comparar. Pero además, todo esto sería, incluso ya si pudiera hacer todo esto sería perfecto, pero luego lo que nos vienen son los problemas del día a día. ¿Qué pasa si me rompe una máquina? ¿Qué pasa si me falta gente? ¿Qué pasa si, qué pasa si, qué pasa si, qué pasa si el proveedor no me entrega en tiempo y forma? Entonces tengo incidencias y tengo que poder ser ágil para que todo lo que he preparado y todo lo que he logrado no se pierda y pueda seguir siendo lo más productivo posible. Al final aquí lo que tenemos es que cuando hacemos todo esto, eh, y como lo hacemos, ya me diréis si no es así, en hojas Excel, traemos información del RP, buscamos nuestros pedidos, buscamos las compras, hacemos análisis. Y estos dos son dos ejemplos reales de empresas que trabajando con RP hacen unas macro Excels que les permiten a ellos y poder saber cuándo pueden fabricar, cuándo tienen que fabricar, cuándo va a venir la necesidad y cómo van a mezclar esa necesidad con la fabricación para almacenes. Y claro, todo esto es complejísimo. No solamente que hay una única persona en general o dos que pueden trabajar con esto, sino que no hay flexibilidad. Aquí cada vez que me cambia algo, como decía, algo se rompe, algo falla en toda nuestra cadena logística, esto deja, digamos, ya está caduco. Hay que venir y ver cómo lo cambio. Y cada cambio hace que seamos ineficientes. Cada vez que cambiamos esto no podemos estar reanalizando todo lo que viene después, que es lo interesante y que es lo que nos permite ser más eficientes. Entonces, todo esto nos va a permitir perder en eficiencia. Y ahí es donde aparecen las herramientas de secuenciación avanzada, ¿no? Las Advanced Scheduling. Hay herramientas como esta, como la que nosotros llevamos de la gente de Dassault Systems, focalizadas en la productividad y en el servicio al cliente, como objetivos principales. Lo que están viendo aquí es simular, son herramientas de simulación. Antes de decidir qué voy a hacer, voy a simular mi proceso y teniendo en cuenta plazos de entrega, teniendo en cuenta cantidades, teniendo en cuenta ocupación de máquinas, teniendo en cuenta la reducción de tiempos de cambio, limpiezas, etcétera. ¿Cómo puedo ser más productivo? Manteniendo también el servicio al cliente, cumpliendo las fechas que él me pide, o pudiendo dar huecos o fechas realistas si llega un nuevo pedido. Al final, ese es el objetivo principal de este tipo de soluciones. ¿Qué me van a dar? ¿No? Me van a dar qué debo hacer en cada recurso de fabricación, cada máquina, en cada herramienta, qué es lo que debo fabricar en cada momento. Me van a tener en cuenta mis limitantes de fabricación, me va a tener en cuenta las fechas, me va a tener en cuenta las caducidades y con esto voy a obtener mi mejor planning posible. Con esto lo que digo es que no solamente voy a mejorar la productividad del servicio al cliente, sino que, si os fijáis, también vamos a saber en qué fecha voy a fabricar, con lo cual también puedo organizar mucho mejor mis compras por ejemplo, de embalajes, mis compras de utillaje, no, perdón, de materia prima. Lo que voy a poder es optimizar mi inmovilizado. Voy a poder trabajar
mejor todas esas necesidades de fabricación. Voy también a minimizar paradas evitables. Si estoy sabiendo cuándo me van a venir esas necesidades y algo se me demora, voy a poder saberlo con antelación y no en el momento en el que tengo que fabricar según está planificado. Voy a poder gestionar necesidades de mano de obra. Si quiero fabricar más, necesito aumentar el ritmo, puedo simularlo y puedo saber más. Al final, lo que me permite es básicamente ser ágiles, ¿no? Porque me está dando esa visión a corto y medio plazo, entonces me permite tomar decisiones, me permite analizar. ¿M? Y lo que voy a obtener, como decía, es esa secuenciación, cómo sincronizo los recursos para que ese WIP sea lo más corto posible, cómo puedo dar también prioridades a una orden a mi cliente favorito, por ejemplo, o a mi mercadona de turno. ¿Eh? Y al final me permite tener muy controlado el proceso. Esta es la ventaja de estas herramientas. Entonces, claro, vienen nuestros clientes y nos dicen, yo lo hago de esta forma con mi Excel. Vale. Y yo te digo, ¿y qué pasa si lo haces de esta manera? Y en vez de tenerlo en un Excel, lo tienes en una herramienta que lo que te hace es, vamos a hablar de manera clara, te mete en una batidora tus órdenes de fabricación, tus stock actuales, tus stock futuros, los mantenimientos de tus líneas, tu personal, tus matrices de tiempo de cambio, y con todo eso analiza y te dice, este es tu mejor, entre comillas, proceso de fabricación. Que tú dices, vale, esto está muy bien, pero quiero poder organizarlo a mi manera. No te preocupes, te dejará y lo podrás mover y podrás ordenar, podrás dar prioridades, todo esto lo podrás ver. Pero hemos cambiado de esa Excel con muchos datos a una herramienta simple y que te muestra qué se puede hacer en cada momento. Y antes de seguir, la verdad que a mí mostraros las herramientas en vivo me gusta mucho, pero no quiero aburriros. Al final quiero que veáis cómo funcionan, quiero que veáis 5 pinceladas de cómo son estas herramientas. Estas herramientas siempre tienen un Gantt, tengo mis líneas de fabricación, tengo mi escala de tiempo, tengo mis órdenes de fabricación como veíamos recién. Como podéis ver, tengo tiempos de cambio, que son este tiempo que la máquina está parada. Tengo mis órdenes. Luego podré tener, acá abajo vais a ver, puedo tener mis rutas de fabricación, 2 órdenes de fabricación que necesito para hacer una tercera. O cómo una misma orden de fabricación me alimenta 2 órdenes de fabricación distintas. Bueno, todo esto es mis rutas de fabricación y cómo las estoy sincronizando. Fijaros qué sé yo, esta operación no la hago aquí, sino que la hago aquí, todas las operaciones de las que dependen, todas se desplazan también y todas las tengo todas perfectamente ordenadas. Cualquier retraso en esta orden de fabricación me va a afectar a todas estas 5 órdenes de fabricación y esto me significa control. Hoy hablaba de minimizar las paradas evitables. Retrasar esta orden de fabricación me significa que estas 5 se vean afectadas. Esto me permite tener ese control y tener esa unión entre órdenes para que todo vaya según lo previsto. Pero ¿qué más me interesa a mí en un planning como esto? Me interesa, por ejemplo, saber qué puedo hacer con los materiales que tengo. Y aquí, tened en cuenta que lo he preparado para que esto se vea. Entonces yo digo, tenme en cuenta mis materiales. Entonces, hace un plan y dice, no, tú no tienes materiales para hacer esto que está fabricando. Como podéis verlo, está hecho muy a lo bestia. Entonces me he liberado toda la semana de fabricación. No tengo materia prima o no tengo materiales para poder fabricar. Y según mi tiempo de aprovisionamiento, los voy a tener la semana que viene. Se me ha movido todo hacia aquí. Ah, muy bien. Entonces es una semana que no podré hacer nada. Y si me tienes en cuenta la gente, como no vamos a tener en cuenta a la gente, fijaros que a partir de la semana siguiente tengo la línea 2 parada por falta de personal. Muy bien. Entonces, de un supuesto plan imperfecto, en cuanto empiezo a agregar variables, ya estoy viendo cómo cambia mi manera de trabajar. Esto está muy bien, pero ¿qué tenía que haber hecho yo?
Tendría que haber una semana antes, 2 semanas antes, hablado con la gente de recursos humanos para que me dé el personal que necesito para poder hacer esto. Tendría que haber hablado con mi gente de compras para que me dé el material que voy a necesitar para fabricar. Entonces, si yo vengo aquí y quiero ver, por ejemplo, qué materias primas, yo ya veo que todos estos materiales tengo stock, pero no me alcanzan para mis órdenes de fabricación. Entonces, tendría que haber comprado más de este material, más de este, y además voy a tener problemas con estos otros dentro de una semana. Al final, pasamos a tener el control, pasamos a ver, a no liarnos sobre qué es lo que tenemos o qué es lo que va a venir, pasamos a enterarnos en una única herramienta de todo lo que necesitamos para poder trabajar y evidentemente minimizamos los problemas que tenemos en fabricación. Pero no solamente es eso, porque si os fijáis, aquí este es el orden que me han venido las órdenes de fabricación. Yo, por colores, por cómo he configurado, digo que ya sé que estas órdenes y estas órdenes son del mismo producto. Podéis ver la descripción y podéis ver lo que pone, el color que tienen. Y también sé que este es este. Y ahora vamos a hacer un ejemplo. Vamos a hacer un ejemplo donde digo, vale, ¿cómo tengo que ordenar? ¿Cómo debería yo ordenar mis órdenes para, para optimizar el proceso? Yo podría, le digo a la herramienta que teniendo en cuenta toda la información que le he puesto, en este caso no tengo en cuenta ni materiales ni personal, pero sí tengo en cuenta la optimización. Y como habéis visto, aquí me ha quitado todos esos tiempos de limpieza, tiempos de cambio de formato, ¿eh? Para poder fabricar de la manera más óptima. Voy a hacer un ejemplo para que se vea bien. Si esta orden la pongo aquí, me genera tiempo de cambio, pérdida, tiempo de cambio aquí también. Entonces, esta orden no funciona, no va bien. Pero también, al moverla, habéis visto que me ha movido, me ha generado un hueco aquí, me ha movido otras órdenes de fabricación, porque todo esto se va adaptando según la ruta, sí, las rutas de fabricación y necesidades que tenemos. Entonces, la herramienta no solamente me permite, lo que digo, hacer esta optimización, sino también me permite controlar el resto. Y si quiero verlo de una manera más a largo plazo, que también nos interesa, podemos ver, voy a quitarme la parte de abajo, puedo ver, por ejemplo, dónde está mi saturación. Mi saturación está en en las líneas de envasado, en este caso. Tengo huecos de fabricación, tengo mucho hueco de fabricación, hay días que no tengo ni que estar trabajando, pero en las líneas de envasado estoy teniendo problemas a largo plazo. No tengo problemas en el corto, sí lo tengo en el medio plazo. Y aquí empezamos a hacer otros análisis, porque como decía, esto es analizar para ver qué hago. Yo podría decir, por ejemplo, y voy a coger un par de semanas por delante y decir, vale, otra cosa para mostraros. Aquí estoy trabajando a 3 turnos. Sábado y domingo cerrado. Esto se ve por las líneas grises que están aquí. ¿Ves? Y sin embargo, y justamente, y estas de aquí abajo trabajo a 2 turnos, se ven las grises, se ven los blancos. Entonces, esto trabaja a 2, esto trabaja a 3, y esto trabaja, creo que un sábado a la mañana, si no recuerdo mal. Yo podría hacer simulaciones. Podría simular y decir, dime cuál es o si me conviene o no me conviene abrir durante estos 2 meses los sábados por la mañana. Entonces voy a cambiar el sábado y asignar el sábado a la mañana y a poner 3 más S para que se vea. ¿No? Y habéis visto cómo se ha achicado todo porque tengo más capacidad productiva. Estoy haciendo una simulación para poder comparar. ¿Me conviene abrir los sábados a la mañana? Mira, por lo pronto tengo huecos. Así que si tengo huecos, voy a analizar qué pasa y si los puedo aprovechar. Entonces, le estoy diciendo a la herramienta que me recalcule el plan incompleto. Y como veis, estoy pudiendo aprovechar casi todos los huecos que he creado, excepto el de este aquí, pero todo lo demás perfectamente. Entonces esta línea puede que no tenga que abrirla aquí y esta puede que tampoco gane nada, pero sí sé que esta línea de packaging sí la puedo poner
a trabajar más tiempo. Entonces, antes, no sé si lo habéis visto, antes tenía una tasa de servicio del 80 y tanto por ciento y ahora estoy en el 93%. Este análisis se puede hacer con estas herramientas. Este análisis no se puede hacer de ninguna manera con Excel. Entonces, esto me permite ir tomando decisiones, me permite ir viendo cómo voy a trabajar el futuro, si puedo hacer esto, si no puedo. Me permite ver cómo voy. Pero también me va a permitir ver cosas interesantes, que probablemente lo tendría que haber hecho antes. Tendría que poder ver cómo voy en las fechas de entrega planificadas, ¿no? Las fechas previstas, para cuándo dije que quería tenerlo y para cuándo voy a fabricarlo. Con esto que he hecho he ganado, pero aquí sigo teniendo, a partir de la semana 13, estoy teniendo fechas, órdenes de fabricación en las que estoy entregando tarde. Todo esto a golpe de vista, todo esto lo estoy haciendo a 5 o 6 meses desde el hoy y ya sé que para dentro de 5 o 6 meses estoy mal. Y aquí no tengo que tomar nuevamente decisiones. Puedo adelantar todas estas órdenes, puedo cambiar nuevamente los criterios para hacerlo más rápido. Bueno, tengo que tomar decisiones como las que acabo de tomar. Poner más gente, abrir la línea durante más tiempo, bueno, analizar un poquito cómo hacerlo. Todo esto me permite este análisis. Digo, bueno, vale, entonces yo voy a comparar. ¿Qué pasa si comparo las simulaciones? ¿Dónde gano y dónde pierdo? Bueno, todas las simulaciones que hago las puedo ir guardando y puedo ir viendo cuál está mejor respecto de otras. En cuáles tengo, por ejemplo, depende de lo que analice, en cuáles tengo una mejor tasa de servicio. Esta aquí, la que he analizado ahora, tengo la mejor tasa de servicio. Pero ¿cuál tengo y en cuál tengo menos desviación? Bueno, tengo la desviación máxima la tengo en todos, la desviación mínima la tengo en esta otra que hice antes. ¿En cuál tengo más carga de trabajo? La que más carga de trabajo tengo es en esta de aquí, perdón, no en la que acabo de simular. Y así puedo ir gestionando, viendo mi eficacia, viendo mi análisis de todos los datos, mis desviaciones medias, bueno, lo que realmente necesita. Incluso si fuese el caso, podría incluso ponerle coste a cada uno de estos procesos, coste de mano de obra, coste de materiales, costes, y poder analizar. Es cierto, abrir para mí un sábado a la mañana me significa más coste de mano de obra, pero también estoy fabricando, entonces me compensa en costes trabajar ese extra turno o no. Bueno, lo puedo analizar y lo puedo tener en cuenta. Entonces, muy interesante para el análisis completo del proceso, ¿no? Yo le insisto, antes no había mostrado cómo quedaban todas las órdenes de fabricación, cómo estaba la tasa de servicio. Voy a volver hacia atrás, voy a poner todo en el calendario original y ya la tasa de servicio la tengo al 79%. Con haber fabricado durante N semanas con un poco más de tiempo, he ganado un 14% de tasa de servicio. Esto puede estar bien, puede estar muy bien, pero insisto, lo que me permite es ese análisis de cómo lo estoy haciendo. ¿Y cómo lo hago, no? Todo esto. Porque claro, ¿cómo llego a todo esto? No quiero entrar mucho en la herramienta, creo que la habéis visto. Es una herramienta ágil, es una herramienta. No voy a hablar de esta en particular, voy a hablar de cualquier herramienta de este tipo. Son herramientas ágiles, herramientas fáciles de usar, herramientas que permiten ese análisis de la información, pero que me permiten trabajar, como digo, tomar decisiones con datos, hacer este análisis. Y este juego no significa nada, como digo, estas herramientas son herramientas de simulación, hasta que no la guardo. Una vez que guardo, valido lo que quiero, recién ahí puedo decir que esta es información que voy a trabajar. Claro, y me decís, claro, todo esto es muy bonito, todo esto se puede hacer. Y yo os diré, todo esto se puede hacer porque es información que hoy por hoy tenéis. O sea, toda esta información hoy de algún lado la estáis sacando, la estáis gestionando. Son herramientas que lo que hacen es, si tomo mi sistema, mi APS, mi Advanced Planning and Scheduling, le sumo la información del RP que hoy está consiguiendo a mano, como las órdenes de fabricación o las compras. Le sumo lo que pasa en planta, qué he fabricado o qué estoy fabricando.
Le sumo lo que está en el almacén, que también viene del ERP. Le sumo ese Excel o ese sistema de mantenimiento que me dice cuándo voy a tener parada una máquina por mantenimiento preventivo o la que es por corrección. Y todo eso puedo también contrastarlo con un sistema de calidad que me dice que una orden no ha salido bien y tengo que echar para atrás, o que tengo un producto que está en cuarentena, o que no es correcto. Con toda esta información que tenéis hoy, que estáis usando hoy, alimentamos a un sistema de planificación avanzada. Visto de otra manera, que a mí me parece que puede ser más claro para vosotros, del RP lo que voy a sacar son las órdenes de fabricación con sus rutas, sus listas de materiales y dónde se puede fabricar. Voy a también a traerme los stock y las compras, y con todo esto, como vimos recién, voy a poder generar ese plan de fabricación a capacidad real y optimizado, según el criterio. Y además voy a decir, para esta orden de fabricación se va a fabricar en esta fecha y va a estar acabada en esta otra. Ya tengo información para logística, tengo información para el cliente, tengo información para almacenes. Cuando digo cuándo empieza, tengo información para compras, tengo información para fabricación. Entonces, estamos dando información para el resto de la organización. Al final, lo que tenemos es un cambio brutal es en el control de lo que está pasando y en el control de lo que necesitamos darle a nuestros clientes y a nuestro cliente interno, lo que digo recién, logística, compras, comercial, y al cliente externo, ¿no? Al que nos compra. Pero todo esto además, por ir ya dándole un enfoque mucho más realista, mucho más de cómo han pasado a nuestros clientes. Traje un ejemplo con el que hemos trabajado con uno de ellos, ¿no? Antes de empezar el proyecto, hablábamos y nos decía, bueno, hicimos una auditoría interna, que fue un poco el origen de este proyecto, y que nos dijo que teníamos una merma del 12%. Y que, bueno, como lo hacían esta gente, lo hacía en papel, todo esto lo volcaban al final del día en una Excel, con lo cual ya iban por detrás, en los tiempos y en la posibilidad de tomar decisiones. Y lo que hicimos fue implantar esta herramienta que se integraba evidentemente con todos los datos, con lo cual matrices de cambio, bueno, las matrices de cambio las metimos dentro de la propia herramienta, con lo cual ya teníamos, cada vez que había un pedido, ese pedido se bajaba, y si ese pedido era urgente, ya lo teníamos identificado y sabíamos cómo había que tratarlo. Teníamos dentro de la herramienta, bueno, todo lo que veíamos recién, ¿no? Los stocks actualizados, las compras con sus fechas de entrega. Al final, hicimos todo esto que permite trabajar de la manera más rápida, y nos permitió ganar en estos KPI, ¿no? El tema de las paradas no planificadas han bajado pero al 62% de reducción. ¿Por qué? Porque sabíamos cuándo había que parar la máquina, cuándo no íbamos a tener disponibilidad, sabíamos cuándo el mantenimiento llegaba. Incluso estas herramientas se puede trabajar, que trabajan con un menor ritmo para cuando hay algún tipo de problema, con lo cual no fue necesario tener parada exactamente la máquina para seguir trabajando. No lo dije recién, el desperdicio bajó del 12 al 5,5, por tener en cuenta lotes, por tener en cuenta las caducidades de las materias primas. Al final aquí hay solo en esto hay una ganancia en materia prima muy alta. Obviamente la precisión de la secuenciación fue altísima. No, es imposible llegar a un 100%, porque o se puede llegar luego de muchísimos años de trabajar, ir afinando datos, ir afinando casuísticas y demás, pero sí ganar 23 puntos en la precisión hace que casi estemos en la excelencia en cuanto a los servicios y en cuanto a la satisfacción del cliente. Y además, lo que se ha ganado es la trazabilidad. Recién habéis visto también cómo teníamos enlazados distintas órdenes de fabricación. Aquí en este caso son órdenes de fabricación que tiene que empezar casi de manera solapada. Entonces,
también los teníamos así sincronizado para que cuando terminaba, a medida que iba terminando uno, ya podía empezar la otra, con lo cual ganamos el 100% de la trazabilidad de todos estos lotes. Pero esto no es solamente, esto es solamente un caso. Aquí cada uno tiene que encontrar cuál es su casuística, cuál es su forma o cuál es su beneficio en todo esto. Entonces, aquí os quiero dejar algunos KPIs para que cada uno, bueno, pueda hacer su análisis. Porque estos son proyectos que por cierto, digamos, por suerte o por desgracia siempre hay que venderlos. Estos no son un RP donde todo el mundo ya sabe que es necesario y que es imprescindible para trabajar. Aquí tener un planificador no es algo que lo tiren todas las empresas. Entonces, sí es cierto que mm, dan muchísima productividad, dan muchísimo beneficio, pero por suerte, por desgracia, todavía es necesario que gerencia y que dirección sepan que este tipo de herramientas aportan muchísimo valor. Nosotros nos hemos medido todos estos KPIs y os voy a contar los más destacados. El primero, el tiempo que le dedicamos a planificar. Si hay un planificador en planta, imaginaros que podéis dedicar más del 50% de su tiempo o ganar más del 50% para hacer tareas que aporten valor añadido a la compañía. Esto que la planificación es necesaria, la planificación es imprescindible, pero la planificación no aporta valor más allá del conocimiento específico de algún producto que sé que va mejor en una máquina o en otra que también que eso se puede luego modificar en el plan. Aquí la planificación básica, la de cómo utilizo las matrices de cambio, qué va antes o después, cómo gestiono las caducidades, cómo gestiono la operación, la utilización de las máquinas, todo eso, toda esa base, la base de planificar es automatizable y es configurable. Entonces, eso es lo que se gana. Lo segundo que se gana es en mejorar los tiempos de cambio. Por más matrices que tengamos, siempre hay error humano y poner estas herramientas siempre es una condición sine qua non para que el proceso esté controlado. Aquí no es lo que me parece que o me he olvidado de, sino que aquí se aplican siempre los mismos criterios para cambiar o no cambiar. Con lo cual, el beneficio va a estar siempre marcado por lo que la herramienta calcule. También el tema de incidencias, lo decía recién, bajar las incidencias es fácil teniendo todo enlazado y todo controlado. El lead time de fabricación también se reduce dependiendo más de un proceso que de otro. La productividad, que es algo que hablamos en vuestro sector, si bien aquí ponemos de 1 a 10, es un poco más genérico dependiendo del grado de automatización que tengamos en planta, pero ganar un 1% es muy fácil en cualquier proyecto. Yo diría que ganar entre un 1 y un 4% en vuestro sector es a lo que se aspira con estas soluciones. Pero más. Porque hay muchas de vuestras empresas lo que tienen son envíos urgentes o penalizaciones por no entregar en tiempo y forma. Y aquí, en muchos casos que he visto, hay muchísimo dinero en juego. O peor, hay quedar fuera del cliente. Hoy mencionaba a Mercadona como un ejemplo. Sabemos que a Mercadona no se le puede fallar. Sabemos que Mercadona no solamente nos puede penalizar, sino que a la X fallo en la entrega directamente nos puede sacar de proveedor si tiene un reemplazo. Entonces, las penalizaciones o los envíos urgentes para no incurrir en penalizaciones es un impacto muy grande en la cuenta de resultados de la compañía. Pero además de los que no son Mercadona, el nivel de servicio también es importante. Siempre tenemos que estar cumpliendo con lo que nuestro cliente nos demanda. No solamente en vuestro sector, sino en todos. Pero últimamente se está volviendo muchísimo más fuerte este parámetro. También disminuiremos horas extras porque como dijimos, ¿no? Como vimos, podemos estar aquí haciendo ese análisis a medio plazo y saber
¿Cuándo voy a poder fabricar más? No necesito fabricar todo de golpe en un fin de semana o agregando horas todos los días. Necesito poder anticiparme y contratar más gente, que es mucho más económico que incurrir en horas extras. Puedo utilizar la misma gente y cambiar los turnos. Bueno, al final, esas decisiones que vosotros tomáis y aquí las podemos representar. Otro KPI que le interesa mucho al departamento financiero es el de los inventarios. No sé, yo he visto depósitos inmensos llenos de latas o llenos de envases. Eso es como guardar aire. Es mucho espacio, poco dinero y y tener esto ahí guardado es un inventario innecesario e inútil si podemos hacerlo bien. Sí, hay veces que no tenemos otra manera de hacerlo y se puede hacer así, pero en muchos casos los inventarios pueden mejorarse, y con solo quitar un 10, un 15% de ese inmovilizado ya estamos ganando muchísimos miles o decenas de miles para la compañía. Y por último, y para mí uno de los más importantes últimamente, para lograr todo esto, para lograr mejorar todos estos KPIs, hemos incurrido en reuniones de coordinación de departamento, con otros departamentos. Hace un rato hablaba y decía de logística. Logística tiene que saber cuándo vamos a entregar para poder planificar sus entregas. Compras, tenemos que coordinarnos correctamente. Departamento comercial, departamento de todo esto lo hemos llevado a reuniones. Reuniones departamentales. El que planifica o responsable de planta, hablando con las líneas o con los responsables de área para ver qué es lo que vamos a hacer hoy, en qué momento y dónde hay que esperar y qué hay que hacer. Bueno, todas estas reuniones eh, se, no voy a decir que se eliminan, porque no van a desaparecer nunca, pero sí que se van a reducir muchísimo cuando trabajamos con datos. Tenemos datos donde ir a consultar. No le tengo que decir al de compras que me voy a quedar, me lo invento, sin latas, porque lo va a ver, porque sabe que si no tengo las latas no voy a poder fabricar. No le voy a decir al de logística cuándo van a estar los pedidos que él necesita, porque lo va a ver, porque sabe cuándo van a estar preparadas las órdenes de fabricación y él va a sacar sus informes y va a saber qué se puede entregar en cada momento. Con lo cual, también vamos a quitar horas aquí. Y la verdad que todo esto es cuando hacemos un análisis de cómo aplica a cada compañía, tiene un retorno muy grande en lo que hablábamos al principio, de optimizar, de reducir gastos, de reducir costes, de ser mucho más eficientes. Entonces, insisto, ¿no? Esto cada uno tiene que encontrar cómo le afecta, a que no tenga penalizaciones, por ejemplo, es un KPI que no le afecta, pero todos tenemos tiempos de planificación, cambios, incidencias, productividad, servicios, inventarios y reuniones. Entonces, bueno, el impacto con para cada uno de vosotros puede ser esto. Íñigo, ¿he ido rápido? Ha sido perfecto, Alfredo. Sí. Vale. Muchas gracias Entonces, por la yo creo que presentación. estamos, mira, clavado, ¿eh? Sí, 11:45, 45. hora de preguntas y respuestas. Sí. Es impresionante la cantidad de beneficios que pueden aportar estas soluciones. Así que bueno, como bien ha dicho Alfredo, es momento ahora de si tenéis alguna consulta, alguna duda, algún comentario que queráis hacer, pues es momento de que nos lo podéis dejar en el chat o si queréis os activamos el micrófono, nos lo hacéis saber y podemos sacarlo a diálogo. Y si no hay ninguna pregunta, es que Alfredo ha dejado también todo muy claro. No, eso nunca es así. Siempre es bueno aclarar porque al final, cuando vamos rápido, algo se nos queda en el camino. Así que, gente, sin ninguna vergüenza, preguntad lo que necesitéis. También recordaros que, bueno, se os compartirá la grabación en los próximos días, como he dicho al principio de la sesión, y podréis consultarla las veces que queráis luego vosotros. Y aprovecho para dejaros mis datos, Eso es. por si hoy no se os ocurre nada, pero luego más tranquilo de cuando estéis trabajando. Ah, Alfredo dijo algo de esto. ¿Alguna duda? Me llamáis, me ponéis un correo que sin problema eh, os ayudo. Parece que están escribiendo en el chat. Vamos a esperar unos minutitos.
O si no, si alguien quiere preguntar, que levante la mano y abrimos el, el Los micrófono. micrófonos también. Bueno, tenemos aquí, nos preguntan, ¿nivel de conexión con RP? ¿Trabaja con SAP estas soluciones? Con SAP específicamente hay un conector para poder intercambiar información. Pero siempre hay que trabajar esta información, ¿no? Lo que vosotros necesitéis. Básicamente son soluciones pensadas para integrarse. Entonces, eh, tienen todos los conectores suficientes como para recuperar y devolver información a todos los RPs. Luego hay que trabajar esas integraciones, ¿no? Que toda integración siempre tiene que ser parte del proyecto. ¿Alguna preguntita más? Lo bueno es que vemos que está escribiendo, entonces sabemos que hay alguna duda. Lo mismo el resto. ¿M? Vale, esa era la siguiente pregunta. Si no solo saca la información, sino que inyecta en SAP. Eso, a ver, esta es el gráfico que os mostraba. Cogemos información supongamos, ¿no? De vuestro RP, de SAP o del que sea. Cogemos información y la metemos y la analizamos. Pero luego devolvemos, porque a cada orden de fabricación que tengas en tu RP, en SAP en este momento, la tendremos que adaptar. Tendremos que decir, cuando SAP me decía, como su análisis lo hace a capacidad infinita, SAP dice, esta orden de fabricación yo quiero que me la empiece el día 1, pero nosotros hacemos el análisis a capacidad finita y decimos, no, el 1 no lo va a hacer, lo va a hacer el día 3. Entonces, antes era el 1 y terminaba el 2, y nosotros decimos, no, va a empezar el día 3, pero como es un lote muy grande, va a acabar 2 días después. Ninguna RP calcula correctamente ni la fecha de inicio ni la fecha final. Los RP trabajan a capacidad infinita. Al bajarlo a tierra y trabajar a capacidad real, lo que hacemos es eh, fiabilizar esas fechas, bajarla a la realidad y se la estamos devolviendo nuevamente al RP. ¿Por qué es importante devolverlo al RP? Bueno, muchas cosas. La primera es porque la fecha de inicio y fecha fin me dicen dos cosas. La fecha de inicio me dice que el ERP va a poder calcular las necesidades y para cuándo las quiere. Otra vez, bajamos ese otro punto que hoy hablaba de reducir el stock, porque le estoy diciendo al RP que es cuando yo voy a hablar, ya siento si son muchas palabras técnicas, pero el RP ejecuta el MRP y con el MRP lanza las órdenes de compra, por ejemplo. Entonces ese MRP, si le digo que tengo que fabricar más tarde, me lanzará la orden de compra para N días más tarde. Pero también al decirle que voy a acabar, no sé, 5 días después, nuevamente tenemos información que, como decía, para logística, para el departamento comercial. Entonces, bueno, creemos que el ciclo no es solamente en un solo sentido, sino que tiene que ser en los dos sentidos. La actualización del RP siempre es importante. ¿Mm? Si quieres, te ponemos el micrófono, si crees que va a ser más fácil. ¿Cómo gestionar? Restricciones, caducidades. Por ejemplo, cada producto, cada materia prima tiene su caducidad. Entonces tú le puedes decir que cuándo va a caducar y con eso sabrás hasta cuándo se puede usar y cuándo no. Y cuando utilizas los distintos lotes de materia prima, vas a elegir evidentemente los más antiguos para que no caduquen. Lo mismo, la trazabilidad, los lotes. Aquí depende mucho de qué es lo que quieras hacer, ¿no? Aquí no vamos a llevar el registro de los lotes, porque el registro de lotes lo llevarás en tu sistema MES, lo llevarás en el RP. Aquí lo que estamos haciendo es planificar. Y esa planificación me permite el mejor uso como decían recién, ¿no? De un lote de compra, pero no de tu partida, no de tu lote de fabricación. ¿M? Vale. Dimas, te hemos dado permiso para, por si quieres activar el micro, podrías utilizarlo también. Igual es más cómodo.
Gracias, gracias. No, eran las preguntas que tenía. Listo, muy amable, gracias. Gracias a ti. Vale, pues si hay alguna preguntilla más, la dejáis en el chat o os activamos los micrófonos. Si no, pues podemos ir igual concluyendo con la sesión. Vamos a dar un minutillo. Insisto, dudas, me llamáis y lo comentamos. Eso es. Vale, pues si queréis lo vamos dejando por aquí, Alfredo, ¿cómo lo ves? ¿Bien? Vale, perfecto. Sí, sí. Pues muchas gracias a todos. Como he dicho al principio de la presentación, os compartiremos la grabación de la misma. Y como ha dicho Alfredo, tenéis ahí los medios de contacto también por si más adelante necesitáis cualquier cosilla. Muchas gracias por vuestra asistencia y nos vemos en próximas webinars. Muchas gracias. Muchas gracias, Nada, que Alfredo. tengáis Mínimo, buen día. gracias.